Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas y hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita Palabra de Dios. Estamos continuando con esta serie de mensajes sobre el misterio del número 7 en el reino de los cielos. Hoy tocaremos el tema las 7 copas de la ira de Dios. Recordemos que luego que el Cordero Inmolado abriera los 7 sellos y que después que se tocaron las 7 trompetas que son el preludio del juicio final, y antes de ver a los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, él tuvo visiones previas. ¿Cuáles son estas visiones? Primero, una mujer encinta y el dragón. La mujer es el pueblo de Dios, es decir, Israel y la iglesia de Cristo. Esa mujer encinta dio a luz, y el niño que nace es Cristo, el Mesías, y el dragón es Satanás. Luego la otra visión en la cual Satanás es arrojado a la tierra. Y esta expulsión del dragón significa que el diablo ya no puede acusar más a los creyentes ante Dios, porque Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ellos. La siguiente visión ve a la primera bestia, que es el anticristo, que sube del mar y será el gobernante mundial poseído por Satanás, que dirá blasfemias contra Dios. La segunda bestia es el falso profeta, una bestia que subía de la tierra. Parece cordero, pero habla como dragón. Y hace que todos adoren al anticristo mediante una imagen, ordenando que sea asesinado el que no se hace, e impone que todos se pongan la marca de la bestia. ¿En dónde? En la mano derecha o en la frente, y solo así podrá comprar o vender. Al que tenga entendimiento se le pide que cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre, 666. Luego también Juan ve a Jesús junto con los 144,000 redimidos de Israel. Estos llevan el nombre de Dios en sus frentes y son las primicias de Israel para Dios y para el Cordero, y van con él a todas partes. Luego tiene otra visión donde ve a 3 ángeles dando un mensaje. El primero proclama el evangelio eterno a toda nación, llamando a temer y a adorar a Dios, creador de todo. El segundo anuncia la caída de Babilonia, la ciudad que corrompió a las naciones. Y el tercer ángel advierte del juicio contra quienes adoren a la bestia y reciban su marca, pues sufrirán la ira de Dios. Luego, hermano, la siguiente visión es una gran cosecha de almas. La siega simboliza la recolección de los justos para salvación y el terrible juicio sobre los impíos que rechazaron a Dios. Después de esas visiones previas, Juan ve a uno de los 4 seres vivientes, dándole a 7 ángeles 7 copas llenas de la ira de Dios. Entonces el templo se llenó de humo. Nadie podía entrar de él hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Juan entonces escuchó una voz una potente voz que venía del templo, que decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Veamos a continuación estas 7 copas. Primera copa se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, que dice: fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Esta primera plaga tiene consecuencias naturales. La primera, un dolor físico intenso. Las úlceras son llagas abiertas, muy dolorosas, incurables, y producirán gran sufrimiento. Al ser visibles, pestilentes y repulsivas, las personas afectadas sufrirán rechazo social, generando desesperación y angustia. En cuanto al significado espiritual, hermanos, es un castigo directo contra todos aquellos que se rebelaron contra Dios. La humanidad descubrirá su incapacidad total tratando de escapar del juicio del Señor. Este sufrimiento físico lo llevará al odio, a la blasfemia y al endurecimiento del corazón en vez de arrepentirse. Esta es la primera copa. La segunda copa se encuentra en Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Las consecuencias naturales son que se producirá una muerte global de la vida marina. Todos los peces y seres marinos
morirán. Y esto generará una terrible escasez de alimento para los pueblos costeros que dependen de la pesca y se romperá la cadena alimenticia. El mar, convertido ahora en sangre, producirá un olor fétido y un ambiente insoportable, y la putrefacción generará enfermedades y la contaminación del aire. Por supuesto, el transporte marino se paralizará, la pesca, la exportación, el comercio global colapsarán, afectando la economía mundial. El significado espiritual de esta segunda plaga es que esto representa la muerte de la fuente de sustento humano, que no reconocieron a Dios como su proveedor. La humanidad será testigo de un desastre sin precedentes, y al ver morir toda criatura marina, el hombre se enfrentará al poder de Dios sin poder, hermanos, sin ninguna posibilidad de revertir dicha situación. De ahí pasamos a la tercera copa. Está en Apocalipsis 16, del 4 al 7. Ahí dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre todas las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber a ellos sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Cuáles son las consecuencias naturales de esta tercera plaga? Las aguas dulces, todas ellas se contaminarán. Ríos, manantiales, fuentes de agua potable se convertirán en sangre. El agua, que es indispensable para la vida humana, será inutilizable. Sin el agua potable, los animales morirán y los cultivos se secarán, y esto generará hambre extrema y desesperación mundial. Los hospitales colapsarán por la deshidratación y el consumo de agua corrompida. ¿Cuál es el significado espiritual? El agua en la Biblia simboliza vida, purificación y salvación. Aquí se convierte en sangre, es decir, muerte y juicio. Todos aquellos que derramaron la sangre de los santos reciben a cambio ahora sangre para beber. La humanidad que rechazó el agua viva de Cristo recibirá una fuente de muerte en lugar de vida. Pasemos a la cuarta copa de la ira, en Apocalipsis 16, del 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y no, escuche bien, no se arrepintieron para darle gloria. ¿Cuáles son las consecuencias naturales? El calor será tan fuerte que causará quemaduras en la piel y sufrimiento físico insoportable. La agricultura y la producción de alimentos serán terriblemente afectados por causa, hermanos, de estas horribles sequías, y la muerte de todos los animales. ¿Cuál es el significado espiritual? En vez de arrepentirse, los hombres blasfemarán otra vez contra Dios. Y esta plaga demuestra que el corazón endurecido prefiere odiar a Dios antes que rendirse a Él. Quienes rechazaron la luz de Cristo ahora reciben el fuego del juicio en lugar de sanidad y vida. Pasemos a la quinta copa de la ira de Dios. Está en Apocalipsis 16, del 10 al 11, que dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no, otra vez escuche, no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuáles son las consecuencias naturales? Que el reino de la bestia, es decir, el reino del anticristo, se llenará de tinieblas. No se trata solo de oscuridad natural, sino una densa oscuridad espiritual que producirá, hermanos, caos social y político. Esta profunda oscuridad aumentará el miedo, la confusión, la sensación de abandono, y los hombres se verán sin salida, atrapados en el sufrimiento físico y espiritual. El sistema del anticristo quedará paralizado e impotente. Y aún más, no podrán, hermanos, ni comer ni hablar por el dolor de sus lenguas. ¿Cuál es el significado espiritual? Que el reino de la bestia, el anticristo que prometía iluminación y progreso, acuérdense, paz y seguridad,
termina sumido en profunda tinieblas y dolor. Y a pesar de la oscuridad y el dolor, no se arrepienten, sino que siguen blasfemando contra Dios. Y esto demuestra un corazón totalmente entregado a la rebelión. Sexta copa. Está en Apocalipsis capítulo 16 del 12 al 14, que dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuáles son las consecuencias naturales? El río Éufrates es la frontera natural que protegía a Babilonia en tiempos antiguos, y su secamiento simboliza la caída de toda protección y defensa natural de la bestia. Alabado sea el Señor. Esto abre paso a los reyes del oriente, es decir, fuerzas que ejecutarán el juicio final de Dios. De las bocas del dragón, el anticristo y el falso profeta salen 3 espíritus de demonios que hacen señales, así a manera de ranas, que hacen señales y milagros para convencer a los gobernantes de unirse en contra de Dios. Estos espíritus convencen a los gobernantes de ese entonces para atacar a Dios. ¿Cuál es el significado espiritual? Antes del juicio final, el diablo va a desplegar su mayor engaño, uniendo fuerzas políticas, militares y religiosas en contra de Dios, preparando el escenario para la conocida batalla de Armagedón, en Megido, ¿no? Pero a pesar de todos sus intentos, Cristo los derrotará completamente. Y antes que se toque la séptima copa de la ira sea derramada, el apóstol Juan escucha esto. Está en Apocalipsis 16, del 15 al 16. Una voz que dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parte? Esto prueba que en ese tiempo todavía habrán creyentes, los que se quedaron de la iglesia de Cristo, y también judíos. La palabra Armagedón viene de 2 raíces hebreas: ar, que significa montaña, y megido, que significa amontonarse para atacar. Tanto así que ha sido un sitio histórico de batallas importantes a lo largo de la historia. Armagedón no solamente es una batalla física, sino también espiritual, y representa la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Es el gran día de Dios, no es el gran día del hombre, no el gran día del anticristo, no el gran día del dragón, no es el día del falso profeta, no, porque escrito está: la victoria es de Cristo. Alabado sea Jesús, la victoria del Señor. Y después de eso, hermanos, veamos la séptima y última copa de la ira. Está en Apocalipsis 16, del 17 al 21, que dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Escuchen, la copa va al aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde el día en que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto gigante, hermanos, megaterremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, toda isla desapareció. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue, dice, sobremanera grande. ¿Cuáles son las consecuencias naturales de esta séptima copa de la ira? Hermano, primero que va a haber un terremoto mundial, un megaterremoto, sin precedentes, como nunca antes ha ocurrido. Destruirá todo cimiento puesto por el hombre. Ciudades enteras se desplomarán, las montañas se moverán, las islas desaparecerán. Y eso está profetizado en el libro de Isaías 24, del 19 al 23, en una traducción actual que dice: un gran terremoto sacudirá la tierra hasta dejarla hecha pedazos. La tierra temblará como un borracho,
y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. Bendito sea Dios. En ese día, Dios castigará a los que gobiernan con maldad en el cielo y en la tierra. Los meterá en un calabozo, los tendrá encarcelados y al final los castigará. El sol y la luna se oscurecerán, porque el Dios Todopoderoso reinará desde Jerusalén y los jefes de su pueblo serán testigos del poder de Dios. El sistema religioso, político y económico mundial, conocido como la Gran Babilonia, se derrumbará. En el juicio final contra el poder, contra el poder humano que se opuso a Dios. Es el juicio final contra todos aquellos que se opusieron a Dios. Y del cielo caerán granizos enormes, del tamaño de un talento. Un talento aproximadamente son de 30 a 40 kilos. Su impacto destruirá casas, cosechas, ejércitos y provocará muertes de manera masiva. Y con todo eso, en lugar de arrepentirse, los hombres seguirán blasfemando contra Dios. Y una vez más se demuestra el endurecimiento total del corazón humano al final de los tiempos. ¿Cuál es el significado espiritual de esta palabra, hermanos? De esta séptima copa de la ira. La copa, recuerden que se derrama en el aire y simboliza el dominio de Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Los juicios hasta aquí habían tocado a la naturaleza y a la humanidad, pero no a la mente maestra de todo esto. ¿Cuál? ¿Quién es? Satanás. Cuando se vacía la séptima copa, dice el trono y el templo se unen para decir, hecho está. El misterio de Dios ha concluido. Las almas del altar ya no preguntarán más hasta cuándo. Y este anuncio nos recuerda las palabras de Cristo en la cruz, cuando Él dijo, consumado es. Y es cuando comienzan los nuevos cielos y la nueva tierra, donde Dios dirá de nuevo, hecho está. Ahí, después de derramarse la séptima copa, las visiones de Juan continúan. Y él ve lo siguiente. Él ve el regocijo en el cielo y la celebración de las bodas del Cordero. Ahí, en ese momento, es cuando se dan las bodas del Cordero. Luego ve montado en un caballo blanco a un jinete llamado Fiel y Verdadero. Tiene un título en su ropa teñida de sangre que dice el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. En su muslo lleva escrito otro nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ese es Jesucristo. Las dos bestias, conjuntamente con los reyes de la tierra y sus ejércitos, son lanzados vivos al lago de fuego con azufre. Y los demás, los que quedaron, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves del cielo se saciaron de las carnes de ellos. Finalmente, Satanás será apresado por 1000 años en el abismo, y de ahí vendrá el milenio. Es otro tema, hermanos. Termino con este pasaje que está en Jeremías, capítulo 30, versículo 24, que dice, la ardiente ira del Señor no se aplacará hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. En los postreros días entenderéis esto. Y estamos viviendo aquellos días. Si Dios ha permitido que usted escuche este mensaje en este momento, es para hacerle recordar y reflexionar que Dios no miente, todo lo que Él ha dicho se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y tal vez usted conozca personas que están reacias a recibir a Jesús en su corazón. La Biblia nos muestra lo que va a ocurrir contra todos aquellos que se rebelan contra Dios. Y que vemos que al final de los tiempos será tan duro el corazón de los hombres que, a pesar de ver todas las señales y todas las plagas y todos los juicios, seguirán, hermanos, blasfemando contra el Señor. No se arrepentirán de sus obras. Mas Dios es un Dios que nos da oportunidad. Es un Dios de una nueva oportunidad. Es un Dios para aquellos cristianos que están viviendo una doble vida. Para aquellas personas que toman muy a lo superficial la palabra del Señor. Yo les invito a abrir su corazón para que, hermanos, la luz de Cristo alumbre en sus corazones y se arrepientan de sus pecados y afirmen su amor hacia Dios. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, oremos juntos. Amado Padre que estás en los cielos, me presento ante ti en este momento. Te pido perdón por todos mis pecados. Tú conoces mis entradas y mis salidas.
y mis pensamientos desde lejos los conoces. Jesús, tú eres el Mesías, el ungido, que diste tu vida en la cruz para borrar todos mis pecados. Hoy te confieso con mi boca y declaro con mi corazón que tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi Rey de reyes, Señor de señores. Sálvame. Sálvame de la ira de Dios. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, que en aquel momento en que se desate lo que ha de desatarse, esté contigo. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Termino con este pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, que según la versión Las Américas, que dice: buscad, escuche bien, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca, porque cuando ya se dé inicio a todos estos juicios, hermanos, tal vez ya no sea demasiado tarde. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos próximamente. Bendecidos.